en el cual puede afectarnos a todos nosotros, a la sociedad, sin lugar a dudas. ¿Y quién mejor que la persona que está al frente todos los miércoles de este programa, la doctora Cristina Balinotti, psicóloga, conferencista, nos lleve por la mano para que nos ayude, porque todos tenemos nietos en unos momentos difíciles en los que estamos viviendo. El nieto mío más pequeño tiene 11 años, ¿sabes? Un niño. Claro. Quiere decir con esto de que sabe Dios lo que él está internacionalizando, lo que está a su alrededor y qué impacto puede tener eso en su vida. Así que la voy a dejar a usted, doctora, buenos días. Buenos días. Se ve muy Buenos bien, días, Luis. se ve muy bien y la escenografía está preciosa, ¿eh, doctor? Perfecto. Muchas gracias. De verdad que Buenos sí. días, Julio. Buenos días, doctora. De verdad que sí. Así que ahí la dejo para que nos ayude, doctora. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema que lamentablemente en la sociedad no se ha hablado, este tema del duelo en los niños, es decir, ante las pérdidas, ante la pérdida de seres queridos, que hemos visto en muchos casos ni siquiera han podido encontrar o verse con el cadáver de aquellas familiares que aman, sean los padres, sean los abuelos, los adultos tampoco, ¿no? Pero bueno, el problema es en los niños. Y entonces, antes de empezar, tenemos que preguntarnos qué es el duelo. Y vamos a la primera gráfica, la primera imagen, en donde vemos que el duelo es un proceso de adaptación psicobioemocional y también social que sigue a una pérdida. Puede ser una pérdida de una persona amada, pero también puede ser la pérdida de una abstracción, como los ideales, como la patria. Una gran psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, de la Universidad de Chicago, fue la que desarrolló las muy conocidas 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Es decir, estas 5 etapas son muy conocidas y pocos saben de esta gran psiquiatra muy cercana a la muerte, porque ha estudiado a las personas en situación de muerte, no solo las personas afectadas, sino también afectadas emocionalmente como la familia. Y escribió uno de sus libros que se llama On Death and Dying, que significa sobre la muerte y los moribundos. Ahora bien, estas 5 etapas de la negación, esto no me pasó, no perdí lo que perdí, el amor o una situación, pasa a la aceptación. Ese es el duelo que debe ser el duelo sano. Vemos que depende de la persona. Estas etapas pueden solaparse, pueden no darse enteramente. Ahora bien, las etapas del duelo en los niños son muy distintas y acá empiezan las diferencias con los adultos. Por eso tenemos que estar atentos. La segunda gráfica, vemos que las etapas del duelo en los niños son 3. La primera es la protesta. La protesta sin tristeza y sin abatimiento, como nos caracteriza a los adultos el duelo, ¿verdad? En el niño hay rabietas, hay como agresividad, patadas a aquellos familiares que lo quieren consolar, insomnio o grandes pesadillas, conmoción, ¿verdad? Ira, confusión, ¿qué es lo que pasó aquí? Miedo a perder al progenitor que vive. Manifestaciones fisiológicas. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero? Bueno, se hacen pis, se habían logrado controlar esfínteres, pues ahora se hacen pis nuevamente en la cama. Miedo a la oscuridad, conductas regresivas, por ejemplo, tienen 6, 7, 8 años, 10 años, se chupan el dedo, empiezan a hablar como niños pequeños. Llanto frecuente, disminución del rendimiento escolar. Pero acá hay lo que señalé, que ocurre, que es importante, la imitación del fallecido y la culpa, cosas que no pasan en los adultos. Imitación del fallecido: si murió la mamá, pues trata de cuidar a sus hermanitos, como lo hacía mamá. Culpa: se sienten culpables de esa muerte. ¿Por qué?
porque los niños se sienten culpables de todo lo que sucede alrededor en el hogar. Esto es así siempre, si se divorcian los padres, si hay una enfermedad. Por eso hay que atender esos dos aspectos. Falta de interés en actividades que antes le provocaban placer. La segunda etapa, y vamos a la próxima gráfica, es la etapa de la desesperanza. Es decir, hay abandono de estas conductas de protesta, de queja, de agresividad. Pierde la esperanza que el ser amado regrese y entra en apatía o una gran indiferencia. La tercera etapa, y transcurren bastante rápidos, es la ruptura del vínculo. Es decir, hay una renuncia del ser amado y una recuperación de todas las actividades del mundo que le rodea. En los niños tienen mayores ordenadores de salud, hacen un duelo más breve, de 3 meses a 1 año. Los adultos pueden llegar a hacer un duelo más extenso, de 3 meses a 3 años. Ahora bien, todas estas conductas y estos 3 pasos van a depender de la noción de muerte que tiene el niño. Y pasamos a la próxima gráfica. Antes de los 3 años, los niños no significan la muerte, no se dan cuenta. Entre los 3 y los 4 años, la muerte se confunde con el dormir. Saben que ya esa persona no está, pero está durmiendo. De 4 a 7 años es un hecho transitorio, es un hecho reversible. Los muertos conservan algunos sentimientos y funciones. Vale decir que se murieron, pero algo pasa. Aparte es reversible, digamos, tienen sentimientos y funciones que lo pueden llevar a la vida. De los 7 a los 10, la mayoría de los niños entienden que el final es irreversible. En algunos casos, muy pocos, algunos niños piensan que los muertos, aún teniendo 10 años, conservan algunas funciones biológicas. En todas las edades mencionadas, no se concibe el concepto de la propia muerte. Es decir, se mueren los demás. Yo no me muero, piensa el niño. Ahora bien, todo esto es normal, ¿verdad? Y tiene que pasar en los tiempos que habíamos comentado, de 3 meses a 1 año. ¿Qué sucede si las conductas de protesta continúan? Si continúa la culpa, la imitación de aquel que murió, la agresividad, las pesadillas. Entramos entonces en lo que se denomina duelo patológico, es la próxima gráfica, la próxima imagen, y vemos en ella la diferencia entre el duelo adulto, ¿verdad? Y el duelo de los niños. En el adulto se llama melancolía. Y en los niños, duelo complicado. Los niños no llegan a ser la melancolía. Escuché decir por ahí en un programa a alguien que los niños hay que evitar que entren en melancolía. No existe la melancolía en los niños. ¿Y qué es la melancolía en el adulto? Bueno, es la denigración de uno mismo, un autocastigo, una falta anedonia, que es una falta de placer. No sienten placer con nada. Hay una cancelación de todas las actividades placenteras. Es decir, el individuo ha perdido a alguien afuera que amaba, pero se ha llevado consigo algo adentro también. Ha perdido algo adentro del que queda y entonces necesitamos una ayuda rápida psicoterapéutica. En los niños es duelo complicado porque estas conductas continúan y uno tiene que llevarlo, por supuesto, al terapeuta. Sin embargo, no pierden la autoestima, como lo hacemos los adultos, siguen disfrutando de situaciones agradables si se los lleva a ellas, no se quedan en la negación. Es decir, nosotros nos quedamos en esa negación, no llegamos tan fácilmente a la aceptación. Los niños llegan muy fácilmente a la aceptación. Entonces, ¿cómo ayudar? Esta es la próxima gráfica. ¿Cómo ayudar a nuestros niños con el duelo? Sobre todo en esta época, como mencionaba al comienzo, tan tremenda, donde muchos niños no han podido encontrarse con sus seres amados en una última mirada. Y entonces todo es fantasía. Debemos, en principio,
saber que hay ayuda. Por ejemplo, hay una serie de técnicas como juegos. Adiós a la tristeza, ese es muy interesante, se juega con cartas y fichas. Dibujar, ¿por qué? Porque estas conductas de protesta de la primera etapa son conductas que reemplazan la expresión de las emociones, que sería, reemplazan hablar, me siento triste, lo extraño, es decir, no lo pueden expresar como el adulto. Entonces hay que dejarlos dibujar, enchastrarse las manos con acuarelas, con témperas y que pinten, comprarle esos blocks de papel muy grandes para que ellos puedan volcar ahí todo y quedarse más livianos. Libros. Mamá, ¿qué es el cielo? Se ha muerto el abuelo, te echo de menos, Osito y su abuelo. Recuerda el secreto, este último muy importante, por Elizabeth Kubler-Ross, justamente la experta en duelo. Vale decir que estos libros nos ayudan a nuestros hijos, pero ojo, nos ayudan a los padres también a comprender el proceso que está pasando nuestro hijo, que es muy distinto al nuestro. Intervenciones psicológicas, desde ya la cognitiva, conductual, psicodinámica. Hay técnicas psicoeducativas y para aquellos que no quieren, hay un counseling, los que prefieren un consejero de salud. Ahora, ¿cómo manejamos la muerte en casa? Esta sería la próxima gráfica. Apenas muere la persona amada, ¿qué hacemos con ese niño? Y en la próxima gráfica vemos entonces que hay que responder de forma simple y honesta. Se ha muerto. Los niños preguntan porque no encuentran la respuesta adecuada, la respuesta honesta. Hablar de la muerte con naturalidad. El abuelito, papá, mamá, no se fue de viaje, no va a volver. Esto es importante. Permitir que vea el cadáver, que asista a los oficios funerarios. Hay muchos padres que prefieren no llevarlos y es mejor que se enfrente con esa realidad. No fingir que nada ha pasado, no, porque mira, acá no pasó nada, seguimos adelante. No, hay que dar el tiempo al duelo propio y al duelo del niño, sobre todo en esta sociedad tan rápida, ¿no? Que no podemos ni siquiera expresar nuestras emociones en los periodos adecuados. Si somos creyentes y el niño nos dice, ¿cómo es posible, mamá, que esté en el cielo y al mismo tiempo esté bajo la tierra? Bueno, le decimos, Dios le ha concebido un nuevo cuerpo y es una manera de explicarles desde nuestra religión. No impedir que lloren o expresen tristeza. Esto es importante, no hay que decirles si llorás, no, por más que llores no va a volver. No llores, tenemos esta costumbre en esta sociedad, no solo a los niños sino a los adultos. Hay que llorar, hay que gritar, hay que expresar la emoción del duelo, no hay que inhibirla porque después o podemos entrar en un duelo patológico o bien podemos generar enfermedades de tipo psicofísico. Particularmente sabemos que después de un gran dolor hay que poder procesarlo mucho porque podemos contraer enfermedades físicas desde ya. Esta es la última gráfica y resume un poco, Luis, doctor Julio, lo que debemos saber en torno a los niños. En estas sociedades se busca tratarlos como adultos, ¿verdad? Y en realidad los niños son diferentes, no son pequeños adultos, como se dice, son distintos, tienen un cerebro distinto, un funcionamiento cerebral distinto y emociones distintas también. Muchas de estas cosas que les he mostrado pertenecen a investigaciones del Hospital Universitario La Paz en Madrid a través de los doctores Ordoño Gallego y La Casta Reverte. Y muchas tienen que ver con mi experiencia en el trato de las emociones. Es interesante saber que también el duelo lo pasan todas las especies animales, no sé si ustedes sabían, hasta los pájaros, los loros, por ejemplo, cuando muere el compañero, pasan por un proceso de dolor, los primates también, por ejemplo, los delfines, los primates, los gorilas, por ejemplo,
arrastran a la persona que ha muerto, que generalmente es el hijito, los amarrean, quieren que vuelva a la vida y lo arrastran, pero por muchísimo tiempo, ¿verdad? Hacen vigilias y sitios, si lo dejan en algún lugar, vigilias y sitios al lugar como hacen, por ejemplo, los elefantes, como te dije, los delfines. Es decir, las conductas de duelo están en el corazón de la biología humana, y en el corazón de la naturaleza de todas las especies. Por eso, Luis, no tenemos de ninguna manera que evitarlas o cortar el proceso adecuado. Claro. Tenemos que enfrentar en qué punto deben entonces los padres tomar la determinación para que lo envíen a un profesional. Bueno, esto va a depender, Luis, de cómo el padre o la madre está procesando el duelo. Es decir, si nosotros como adultos no pudimos procesar o superar el duelo, esto se va a enredar con el duelo de nuestro niño. Es decir, que no olvidemos que el duelo en este caso es una dupla entre el adulto y el niño. Cuando muere alguien querido, el duelo también y la manera en que lo encaramos va a depender de la edad, de la educación, de las creencias religiosas que tenga el niño, de los aspectos emocionales de la familia. Sí, todo eso es muy importante a tener en cuenta. Si en realidad, como tú mencionabas antes, muere un amiguito, digamos, muy querido, y entra en un proceso de duelo, en donde nosotros no estamos involucrados con nuestra propia emocionalidad, con nuestra tristeza y abatimiento, que es lo que le pasa al adulto y no al niño. Entonces, y empezamos a observar que cambia de humor constantemente, que tiene cambios de hábitos, como habíamos mencionado en una de las gráficas, cuando tiene pesadillas, se despierta a la noche gritando y nos llama, cuando deja de comer, o quizás se levantó antes del colegio, cuando antes dormía normalmente. Son todas conductas que nos van a llamar la atención. Pero entonces tenemos que estar alertas en esto, Luis, en qué es lo que pasa en el colegio, en la vida de los niños. Ahora están pasando muchas cosas a nivel social también. Es decir, que hay muchos duelos que los niños, haciendo una extensión del comentario, están en este momento pasando. El duelo a la pérdida del colegio, por ejemplo, que en muchos niños estar con sus amigos es muy importante. Sabemos que la interacción social es algo importantísimo. Claro que primero está la salud, ¿verdad? La salud física, no contagiarse, pero los niños necesitan y pueden vivirlo como duelo. Atención, por mejor que estén en casa. Nosotros decimos, pero si tiene todo, ¿por qué está molesto, irritado? Si se ve con sus compañeros por internet, si habla con los abuelos, con la familia, no pasa nada en la familia, estamos sanos. Pero el niño puede estar haciendo un proceso de duelo por la pérdida de ese contacto con los amigos, de esa intimidad física que los niños necesitan. Eso es muy importante, Luis. Entonces, de nuevo, la guía, como decía el doctor Llamo, la guía siempre es la familia. Nosotros, cuando iniciamos el camino de la parentalidad, no es un camino como antes que estábamos solos. Inclusive podemos iniciar un matrimonio, cada uno su camino laboral, cada uno sus ideas, sus motivaciones. Pero cuando estamos en el camino de la vida con hijos, transitan la misma senda que nosotros. Nosotros somos los encargados de guiarlos para que el día de mañana creen su propia senda. Pero para eso tenemos que estar muy atentos los papás, en cuanto a, y los abuelos también, si son los cuidadores primarios. Lo ideal es que sean los padres, sin duda. Tenemos que estar atentos constantemente a ellos, más que a nosotros. Esto no los cuesta entender, ¿verdad? En una cultura que le gusta mirarse el ombligo tan de imagen y de egoísmo, individualismo. Bueno, nos cuesta mucho, pero primero están nuestros hijos. Tenemos que tratar de estar presentes con ellos. Va a haber mucho tiempo. Yo siempre digo, yo crié en mis hijos, ahora son muy grandes,
Y en ese momento yo decía, bueno, va a haber un momento en que yo pueda disfrutar estar sola o hacer otras cosas. Y ese momento llegó, por supuesto que llega, ¿eh? Y entonces tenemos que estar muy atentos, porque si no criamos bien a nuestros hijos y no los ayudamos en estos procesos de duelo, lamentablemente no importa qué bien nos vaya en la vida, no importa qué tan buenos profesionales somos, qué dinero hemos logrado, si no hemos logrado el principal objetivo de ser padres, que es poner hijos en el mundo lo más equilibrado posible, porque problemas tenemos todos, ¿verdad? No se trata de la perfección, pero sí se trata del equilibrio, de que estén balanceados, de que sean adolescentes que cometan errores y se diviertan y hagan cosas como todos los adolescentes, pero que no atenten contra su propia vida, contra la vida de los demás. Cosas que estamos viendo debido a la soledad en la que está el niño y el adolescente en esta sociedad. Y tú me dirás, bueno, pero si están con las nanis, si hay un montón de gente. No, no, yo estoy hablando de los padres, no estoy hablando de las nanis. Los padres somos los comunicadores primarios con nuestros hijos, Luis. Entonces, en los procesos de este duelo, sin duda, tenemos que darle importancia, porque el duelo en los niños y en los adultos depende de la relación con el fallecido. Y entonces nosotros decimos, bueno, se murió la amiguita del colegio. Bueno, no, pero a lo mejor la relación con esa amiguita del colegio era muy seria, era muy importante. Y fíjense, sobre todo si son hijitos solos, que no tienen hermanos, por ahí esa amiguita hacía o ese amiguito las veces de un hermano o hermana. Vale decir que hay muchas cosas para pensar en el caso que se nos va de las manos, que no encontramos nada, pues entonces auxiliarnos, como decíamos en una de las gráficas, con profesionales de la salud mental. Nosotros mismos averiguar, como paso anterior a llevarlo a terapia, qué libros podemos comprar, hemos sugerido libros, hablar con sinceridad, decirle que la persona va a seguir en nosotros viva en el recuerdo, ¿verdad? Todas estas cosas, pero hablarles claramente de la muerte, Luis. Le ponemos demasiados dibujos en torno a la muerte, no queremos que los chicos se enteren. Y resulta que les estamos haciendo un daño tremendo porque no pueden empezar el proceso del duelo. No, los estamos enquistando en la negación en lugar de la aceptación, Luis. Ahora. Esto es muy importante de remarcar, Claro, ¿verdad? estamos Por cuanto nuestros hijos, bueno, lo sabemos, es ocioso decirlo, Luis, es lo más importante que tenemos en la vida. No es la plata, no son la cantidad de carteras y zapatos, yo no es entiendo, la cantidad, doctora, son los hijos. Prestemos atención a situaciones difíciles. Para que puedan no tener ese impacto que no nos damos cuenta y lo está llevando por dentro y no sabemos qué impacto va a tener en su salud ese niño. Bueno, es importante entender que en efecto los papás tenemos miedo, eso desde ya, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hay que trabajar. El miedo es una emoción natural, de modo que no podemos evitarla. Como se dice, hay que controlar el miedo, hay que aguantárselo, eso no existe. Es decir, el miedo uno puede entrenarse, pero el miedo existe siempre y va acompañado de ansiedad ante situaciones de amenaza como esta. Sin duda, tenemos que ocuparnos de lo que podemos ocuparnos y no intentar controlar aquello que no podemos controlar en la escuela. Debemos cerciorarnos, por ejemplo, hablar con las autoridades, si se puede hacer una visita al colegio y ver cuáles son, o se reciben desde ya comunicados también, cuáles son las condiciones de la escuela para que nuestros niños regresen, ¿verdad? Lo importante es focalizarse en
el regreso del niño al colegio y no lo mando al colegio porque ya estoy harta, porque me tengo que ir a trabajar. Sí, es cierto, estamos cansados y queremos ir a trabajar, que es muy importante para mantener a los chicos, pero la focalización emocional, el pensamiento, tiene que estar en nuestros niños, es decir, saber que van a ir a un ámbito de cuidado, de cuidado. Y también saber que, bueno, como decíamos antes, y creo que retomó el doctor Llamo, el tema del contacto físico con los niños es muy importante. Es un proceso que lo prepara para la adolescencia. Ese primer contacto, muchos padres inclusive hay otro extremo, ¿no? Los padres que no los quieren dejar ir porque, bueno, de alguna manera los tienen en la casa y sienten que los sobreprotegen y ahí están bien. Pues están los dos extremos, el padre que no le importa mucho y el padre que los sobreprotege. Ambos extremos son malos. Es decir, siempre el término medio es importante. ¿Por qué destaco el valor del contacto físico con los otros niños? Porque es una etapa intermedia para el ingreso a la adolescencia. Aquí los niños empiezan a ver a los amigos como los más importantes en su vida. En psicología se dice el padre debe caer y no significa que uno le va a pegar al papá o algo así. Es una figura simbólica que implica que el padre como centro del mundo del niño, el padre como a quien se lo adora, debe caer para que el niño pueda ingresar al mundo adulto y empiece a valorar otras figuras afuera, porque si no se queda, hay una situación de endogenia, es decir, que se queda dentro de la familia. Entonces, hay que darle ese permiso que pueda empezar a valorar a otras personas, que son sus amigos. Por eso los adolescentes, los padres a veces se quejan, bueno, ahora yo ya, a mí no me dice más nada, habla con los amigos. Bueno, pero esto es lógico, esto es natural, digamos. Entonces tenemos que favorecerlo a través justamente del contacto, pero tomando las precauciones. Estamos en una época, claro, tan difícil, estamos navegando una línea allí muy gris, ¿verdad? Pero preocuparnos por lo que no podemos controlar no es bueno, pero sí ocuparnos de aquellos que podemos controlar. Hablar con nuestros chicos y dependiendo de la edad, claro, lógicamente a un chiquito es muy difícil pedirle aislamiento en cuanto a contacto. Es muy difícil que se ponga una mascarilla. Pero de todas maneras tenemos que hablarlo, dependiendo de la edad. Con los más grandes, explicarles los beneficios, en palabras sencillas, del aislamiento social, destacarles el altruismo. Ellos pueden hacer algo por los demás. Ellos a lo mejor no contraen el virus, pero sí de pronto pueden pasarlo a los demás. Es decir, hablarles de todas las cosas que ellos pueden hacer para que se sientan orgullosos de sí mismos en esta tarea. No hablarles de una manera autoritaria, tenés que hacer esto, ponete la máscara, ya te lo dije 20 veces. Eso no sirve. Debemos dialogarlo, llevarlo un poquitito como cuando se hace surfing, un poquito dependiendo de las respuestas del niño y atendiendo y ser muy empático y escucharlo mucho, porque los chicos nos dicen muchas cosas cuando nosotros hablamos menos y escuchamos más. A las personas de la escuela que nos van a dar una respuesta adecuada. Exacto. Cuando a lo mejor la persona que está en la escuela, la información que tiene es la no adecuada. Porque bueno, pueden preguntarlo, por supuesto, lo que quiero, a su profesional, a su médico. Pero tienen que hablar con la escuela. Lo que quiero explicar es que ya el duelo se puede tener también sin tener muerte de ningún familiar y de otras cosas que los niños no comparten con los padres. Claro, bueno, una de las cosas que no mencionamos es, claro, ahora hay muchos duelos en los niños y también ellos son testigos de todo lo que sucede afuera en la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de las conversaciones en familia. Tratemos de
justamente de elaborar un diálogo con los hijos, que no vean noticias tanto. Ya. Nosotros también tenemos que cuidarnos de no ver tanto, pero de no inundarnos, porque claro, lógicamente hay un duelo que es un duelo muy sutil, que es el duelo de la vida que antes el niño tenía y de la sociedad que él conocía. Ya. Sobre todo si son No hay chicos de duda. 7 años a 10 a 11 Claro. años. Vale decir que ahí ese es el punto que tenemos que focalizarnos. Bueno. El diálogo, como digo siempre, el diálogo, la comunicación, esa especie es Bueno. una comunión, Y ya, vienen de la misma raíz, y ahora comunicación de comunión. yo voy a tomar Es esto decir, como un duelo, doctora. Yo voy a tomar esto como un duelo porque tengo que terminar el programa porque se me acabó el tiempo. perfecto, perfecto. Esto lo podemos continuar Gracias, en otro gracias. programa porque Un yo creo gusto. que sí vale la pena tratar de ayudar a la familia. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y por supuesto Igualmente, gracias a ustedes. y Gracias, por doctora. supuesto nos pueden ver este programa a las 12 del día